Bueno, pues lo dejamos, lo cogemos donde lo dejó Antonio. Es un placer estar ante ustedes y hablarles sobre algunos de los principales mitos de la creación del universo y del hombre, con especial énfasis en el primer capítulo del libro del Génesis. Tal vez sea necesario antes de empezar definir qué es un mito. Como todas las definiciones puede ser complicado, pero sin ella estaríamos navegando en la conferencia. Según la RAE, mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Lo que convierte un mito en mito no es, por tanto, que sea o no ficticio o que tenga o no base histórica, sino que la narración describa algo maravilloso, esto es, que describa actos extraordinarios y que sus actores tengan carácter divino o heroico. Quiero hacer esta aclaración para no establecer ningún prejuicio a priorístico sobre la verosimilitud o falsedad de un mito concreto. Permítame presentarles a Dios en el acto de la creación, según lo vio Miguel Ángel en el siglo XVI. He elegido esta imagen porque personalmente encuentro que sintetiza la visión que nuestra cultura judeocristiana y grecolatina tiene de la creación del universo. Pero como iremos viendo, no ha sido la única mitología sobre la creación. De hecho, explicar cómo empezó todo ha sido una constante desde tiempos literalmente inmemoriales, llevando en algunos casos a formulaciones no carentes de imaginación y en ocasiones con aguda penetración psicológica y observacional. Esas respuestas las hemos agrupado en relatos que hemos venido en llamar mitológicos. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Son leyendas extravagantes o son tal vez relatos verosímiles? Bueno, veamos qué les voy a contar y en qué orden. Teniendo en cuenta la limitación de tiempo, tendré que pasar de puntillas por varios puntos importantes. Por ese mismo motivo, les agradeceré que guarden sus preguntas para el final. En primer lugar, hablaré del desarrollo cognitivo del hombre, cuya culminación propondré que se alcanza con los grandes filósofos de la antigüedad, ya que creo que nuestras mentes funcionan más o menos como las suyas. Tal vez con algo más de información, pero creo que nuestra manera de pensar es similar. Después, introduciré mitos y leyendas en distintas culturas, de donde quiero resaltar dos puntos importantes. El primero, que los mitos tienen enormes enseñanzas psicológicas que hace que excedan su valor narrativo literal. Y el segundo, que no nos hemos librado de ellos, ya que nuestra cultura y forma de expresarnos los han integrado insensiblemente. Después, quiero presentarles el mito por excelencia, el primer capítulo del Génesis, al que por el momento llamaré extraño. Ya verán por qué. Por último, me permitiré hacer algunas reflexiones a ver si las comparten, o como dicen los gallegos, o no. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro primer héroe, que estaría por las terrazas del Manzanares o del Danubio hace 100 o 200.000 años. Durante su vida se enfrentaría a situaciones, por ejemplo una tormenta, que le llenarían de perplejidad y posiblemente miedo. Buscaría explicaciones que no hallaría. La naturaleza para él era una continua caja de sorpresas. Por cierto, cuando utilice el término hombre, me referiré de forma indistinta a personas de cualquiera de los dos sexos. Los humanos de todas las épocas han tratado de dar sentido a lo que ven. Para ello, han usado su mejor arma, la inteligencia. La viñeta humorística de Quino, el creador de Mafalda que presento, es tal vez la que mejor refleje el primer sentimiento de los seres humanos ante la naturaleza: perplejidad. El empleado del servicio de información no deja de preguntarse a sí mismo ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Que levante la mano el que no se haya quedado perplejo ante este tipo de preguntas. Esto no es malo, sino condición necesaria para aprender. La inteligencia
llevará al proceso de abstracción. El hombre aprende a imaginarse las cosas, las dibuja, les da nombre, aprende a numerarlas, se comunica con otros congéneres en base a símbolos y sonidos. No necesita tener un caballo delante para expresar y comunicar la idea de caballo. Se asoma a la idea de la muerte, de los miembros de su tribu, de su familia, de la suya. ¿Qué relato se narraría para darle algún sentido? Les presento dos enterramientos de unos 2500 años antes de Cristo. Como ven, definitivamente estaban muy preocupados por la muerte. Conocemos mitologías recientes, esto es, escritas, de hace menos de 5000 años de antigüedad. ¿Pero cuándo empezaron? ¿Hace 10.000, 30.000, 100.000 años? ¿Antes aún? Por ejemplo, se han encontrado similitudes entre las mitologías mexica, azteca y la hindú. Teniendo en cuenta la interrupción del flujo humano por el estrecho de Bering hace unos 15.000 años, al fin de la glaciación de Burm, ¿compartieron mitologías las poblaciones originarias? ¿Cómo explicar las similitudes de otro modo? El punto no es si los aztecas y los hindúes dicen algunas cosas parecidas, sino si ya existían relatos mitológicos hace 15.000 años, posiblemente mucho antes y ciertamente antes de la escritura. El arte paleolítico y los ajuares funerarios podrían favorecer esta tesis. Y es que ya sabemos, cuando el ser humano no sabe algo, pues eso, se lo inventa. Los narradores de leyendas tenían un nombre, chamanes. Están por todas partes y en todas las épocas. El traje de la derecha es de la Polinesia, la estatua de madera del centro es africana, y esos dibujos de la izquierda las hicieron unos grafiteros en el barranco de la Valtorta hace algunos años, unos 7000 o así. Al formular leyendas, los chamanes expresaban los pensamientos en un nivel diferente al tangible. Platón nos habla de su caverna y nos dice que lo que vemos es solo el reflejo de una realidad subyacente, los famosos nominales. Yo les pregunto, cuando una persona del Paleolítico creó un símbolo dibujado o hablado para designar a un caballo, ¿no estaba creando el nominal del concepto de caballo? ¿Qué es sino articular un lenguaje e ir poniendo nombre a las cosas? Con la llegada del sedentarismo neolítico y posteriormente de los metales, la sociedad se reorganiza. Los chamanes se convierten en sacerdotes, construyen templos y desarrollan la escritura para controlar los impuestos que recibían, mantener los registros de propiedad de las tierras y hacerle la pelota al gobernante de turno. A la izquierda pueden ver una tablilla cuneiforme. Se encuentra en el British Museum. Y cuando se pudo volver a leer hace unos 100 años, se encontró que contenía un mito universal, el relato del diluvio. A la derecha tenemos al dios egipcio Hathor, en una imagen que está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Está representado por una vaca que da vida y fecundidad a la tierra, y así tantos otros mitos. El tema es que con la escritura los mitos pudieron codificarse. Aparecieron las diferentes versiones, los exégetas, la ortodoxia y los guardianes de la verdad. Cuéntenselo al faraón Akenatón, que quiso demostrar a los sacerdotes de Amón-Ra quién mandaba en Egipto. Por cierto, que creo que al final sí se enteró de quién mandaba. En la Edad del Hierro, los grandes imperios se transforman y nuevos pueblos toman el control. Los mitos y leyendas también permanecen, pero se adaptan y evolucionan hacia grandes esquemas conceptuales. A eso del siglo VI a.C., y sorprendentemente de forma global, surge una pléyade de pensadores que hemos venido a llamar filósofos y que transforman mitos y leyendas en sistemas doctrinales reconocibles. De esta época serán tales de Mileto, Siddhartha Gautama, conocido por Buda, Paramahansa Janaputra, Zaratustra, Confucio o Lao Tse. A ese grupo podemos añadir también Sócrates, filósofo de referencia de la cultura griega, padre y abuelo espiritual de Platón y Aristóteles respectivamente, y que no olvidemos fue condenado a muerte por impiedad.
Creo que con estos filósofos el desarrollo cognitivo del ser humano alcanzó su madurez. ¿Por qué ocurrió con cronologías más o menos simultáneas? No lo sé, solo lo constato. Cada cultura desarrolla sus propios mitos y leyendas, aunque en ocasiones estas leyendas sean reutilizadas por otras. Aquí les presento una ánfora griega con una escena de la guerra de Troya. Leyendas y dioses son más que simples narraciones, se convierten en símbolos y se vuelven señas de identidad social propia. Todo griego reconocerá como patrimonio cultural propio la guerra de Troya. Todo judío lo hará con el éxodo de Egipto. Todo musulmán reconocerá la Égira como un suceso crucial en su cultura. En España, por ejemplo, tenemos mitos propios de nuestra cultura, desde celtas e iberos a la Constitución de 1978, pasando por los romanos, Don Pelayo, los Reyes Católicos o Rafa Nadal. De una forma no esencialmente distinta, cada cultura ofrece una mitología, su mitología, sobre la creación. Esto es, explica lo que había antes de esa cultura. Una de las ayudantes más destacadas de Carlos Jung, María Louise Bonfrance, afirma: el estudio de los mitos de la creación a veces revela con claridad que en realidad representan procesos inconscientes y preconscientes, no tanto para describir el origen del cosmos como para iluminar el proceso de autoconciencia del hombre en el mundo. El mito tiene, por tanto, una dimensión personal: iluminar el proceso de autoconciencia, como en las manos que desde hace unos 40.000 años han ido decorando las paredes de la cueva del castillo en Cantabria y que nos gritan: «Soy yo, he estado aquí». Tiene también una dimensión social. Narra el origen de esa sociedad y su lugar frente a otras. Los relatos sobre la creación son, por tanto, de todo menos extravagantes. Cumplen un propósito crucial para esa sociedad. Una apostasía del mito supone el ostracismo social. ¿Por qué si no el ansia de ser políticamente correcto? Cada mitología tiene su propia personalidad y da sustento a una cultura específica. Aún así, me he permitido establecer algunas bases que parecen comunes a todas ellas. Tómenlo simplemente como lo que es, una propuesta. Primero, todos los mitos sobre la creación postulan la existencia de entidades primordiales de quienes deriva el mundo actual y a los que podríamos llamar dioses. Después, el proceso de creación suele involucrar un caos inicial y la separación de polos opuestos gracias a la intervención de esos seres primordiales. Los polos opuestos pueden ser la luz y la oscuridad, o el cielo y la tierra, etc. Otra característica sería que existen episodios durante esos procesos en los que el bien y el mal luchan y el bien termina imponiéndose. Estos seres primordiales suelen tener relaciones familiares entre sí, esto es, padre de, esposo de, etc. En sus relaciones, estos dioses presentan un comportamiento demasiado humano, muchas veces encarnando vicios o virtudes. Muchas leyendas se refieren a actos de esos dioses, poniendo en marcha ciertos fenómenos de la naturaleza. Por último, el concepto de fecundidad suele estar encarnado por una diosa del más alto rango entre esos seres. Aunque creamos que nos hemos librado de los mitos, perviven en nuestros conceptos, en nuestras costumbres y en nuestro lenguaje de una forma que ni nos damos cuenta. No olvidemos que los mitos no buscan producir ciencia, sino explicar y generar emociones, lo que les ha permitido pervivir a lo largo de generaciones. Un autor como Richard Buxton afirma que es difícil imaginar un debate intelectual, un dilema moral o una crisis política en la que un mito ancestral no haya sido utilizado como ejemplo. Pensemos en la profusión de mitos griegos: el fuego de Prometeo, los trabajos de Hércules, el juicio de París, el complejo de Edipo. ¿Quién no ha usado nunca uno para ilustrar una idea?
Tomemos la frase séptimo cielo. Lo asociamos a felicidad, pero también a región lejana e inalcanzable, ya que es la morada de Dios. Este grabado ilustra la idea y trata de responder a una pregunta que sigue viva en algunos círculos cosmológicos. Si el universo no es infinito, ¿qué hay más allá de sus límites? El grabado nos da una solución. Un mago alquimista se atreve a mirar por entre las costuras del firmamento de las estrellas fijas, el séptimo cielo, y descubre la maquinaria del primer móvil. Por cierto que la palabra firmamento tiene origen latino, firmamentum, y suponía que era una carcasa sólida, firme, de ahí firmamento, en la que las estrellas fijas estaban ancladas, movidas por la maquinaria celeste. Hora de entrar con el primer capítulo del libro del Génesis. Recordemos que este libro no es solo el primero de la Biblia, sino que es también el inicial de los 5 atribuidos a Moisés que constituyen el Pentateuco, conocido por los hebreos como la Torá. Moisés es un personaje histórico que debemos encuadrarlo en el siglo XIV a.C., contemporáneo del faraón Ramsés II. Aunque la Torá se atribuya a Moisés, no parece ni que la escribiera él ni que fuera su autor original, sino basada en tradiciones orales previas. No olvidemos que Abraham precede a Moisés en más o menos medio milenio. Les ahorraré los múltiples debates sobre la Biblia y su historia y me quedaré con una idea. La Biblia era sagrada y no se trataba de forma banal. Eso no solo incluía su mensaje, sino los propios rollos que contenían las Escrituras. El destinatario de la Biblia era el pueblo judío. No podemos negarle a este pueblo una personalidad única y su fuerte conciencia de pueblo, en la que la religión se identifica con el pueblo y viceversa. Las calamidades y diásporas que enfrentaron, sin duda promovió la necesidad de establecer signos distintivos de su cultura, como la propia Biblia, el Arca de la Alianza, su territorio, la Tierra Prometida, y me atrevo a decir su Dios único. De hecho, el monoteísmo judío es un caso único hasta el advenimiento del cristianismo que se deriva del judaísmo. ¿Y por qué llamo extraño al primer capítulo del Génesis? Desde luego, no porque sea un relato sobre la creación. Muchas otras culturas lo tienen. Recordarán que había propuesto algunos elementos comunes a este tipo de relatos. El primer capítulo del Génesis comparte algunos de ellos, pero no todos. En concreto, no es politeísta. Los dioses no tienen comportamientos demasiado humanos, ni tienen relaciones familiares entre sí. No olvidemos que la Trinidad no se introduce en el Génesis, sino en el Nuevo Testamento. La intervención de Dios en la creación no solo es distante, sino que tampoco da detalles que originen leyendas. La fecundidad no es que no tenga rango divino, nada de lo creado lo tiene, incluyendo cosas tan notorias para otras mitologías como el sol y la luna. Bueno, esto ya lo convertiría en una leyenda anómala, pero hay más. Por una parte, la distancia entre Dios y lo creado es tan grande que no se aprecian las connotaciones del despertar de la conciencia y del análisis psicológico que von Franz detectaba. En otras mitologías, a partir de los comportamientos tan humanos de los dioses. En la Biblia, Dios aparece con la frialdad de un cirujano, hace su tarea y se retira a dormir hasta el día siguiente. Por otra parte, el capítulo 1 del Génesis dice que Dios hace, pero no explica el cómo, no se entretiene en detalles. Si nos fijamos, lo único que hace el Génesis es decir de una manera muy sobria que Dios fue creando cosas en un cierto orden. No recurre a dramatismos literarios como pudieran ser luchas entre dioses encarnando vicios y virtudes opuestas. Insisto que no estoy hablando de la Biblia en general, plagada de referencias psicológicas y emocionales. Estas afirmaciones las restringo estrictamente al primer capítulo del Génesis. Es por esta combinación de monoteísmo, distancia psicológica entre Dios y la creación
y la ausencia de emociones en el relato que he llamado extraño a este capítulo. Había dicho que los relatos sobre la creación no buscaban hacer ciencia, sino generar emociones. Este relato me parece de otra naturaleza. Júzguenlo ustedes. Pasemos ya a examinar el primer capítulo del Génesis. Me permito pedirles algo. Escúchenlo como si fuera la primera vez que lo oyeran y tengan en mente el entorno cultural del Egipto del faraón Ramsés II, así como sus mitos, leyendas y conocimientos científicos. Leamos los versículos 1 y 2. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra era yerma y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre el haz de las aguas. Introduce el estado de cosas en el principio, esto es, al principio del tiempo. Es teoría estándar que el tiempo comienza con el Big Bang. Creó. Fíjense bien en este verbo, porque no lo volveremos a ver hasta el sexto día, cuando se hable de la creación del hombre. A partir de ahora se usará haya o verbos parecidos. Noten que crear es literalmente sacar de la nada, mientras que hacer implica un proceso de transformación de algo ya existente. Un diseñador, un poeta, crea. Un ingeniero, un mecánico, hace. ¿Qué dice la principal teoría actual sobre lo que había antes del Big Bang? Pues que no existía nada. Con el Big Bang y de forma sorprendente e instantánea, y creo que podemos aceptar el tiempo de Planck como instantáneo, de esa nada se liberó una inconcebiblemente grande cantidad de energía. El Génesis atribuye esa descarga de energía primordial a una intervención externa. ¿Qué utilizó? No está claro, pero una opción podría ser la energía de vacío, también conocida como mar de Dirac. El efecto Casimir demuestra que el vacío tiene energía. Al acercar dos platas de metal sin carga eléctrica en un vacío absoluto, se mide una atracción entre las mismas. Esta atracción se debe a la naturaleza cuántica de la materia. Las posibles longitudes de onda que caben entre las placas son menos que las caras externas. La atracción se atribuye a la presión producida por esta asimetría. ¿Movilizó el Big Bang la energía de vacío? ¿Cuál fue el detonante? La referencia al espíritu deja claro que el Génesis considera que el detonante fue exógeno. Sigamos leyendo. Tras el preámbulo del primer día, versículos 3 al 5, y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y las tinieblas. Elohim llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y atardeció y luego amaneció día 1. El libro no dice que Elohim crea la luz, sino que haya luz. Es teoría estándar que lo primero que aparece en el universo tras el Big Bang son fotones, esto es, luz. Les pregunto, ¿es posible sintetizar más la explicación del origen del universo que usar la expresión haya luz? ¿Cómo se lo explicarían ustedes a una tribu de pastores? Les he puesto una foto de la antena de Penzias y Wilson con la que detectaron por primera vez en 1965 la radiación de fondo de microondas o el eco del Big Bang, una vez descartado que las anomalías en las medidas no eran por caca de paloma en la antena. También una imagen del fondo de microondas del telescopio Planck. Los que saben del tema dicen que esta imagen demuestra que en el universo hubo un Big Bang hace algún tiempo, unos 13.000 millones de años o así. Por último, la referencia a día. Más allá de la metáfora sobre la duración del proceso de creación, su uso puede cobrar sentido en el contexto de los 6 días más 1, al indicar una secuencia temporal. Implica que la creación no es simultánea, tiene etapas y cada etapa es un día. Encuentro que la introducción del concepto de etapa es relevante, ya que veremos que cada una trata de procesos esencialmente distintos. Encuentro intrigante que el autor del Génesis lo viera así.
Sigamos. Versículos 6 al 8. Dijo después Elohim: haya un firmamento en medio de las aguas y separe unas aguas de otras. Hizo pues Elohim el firmamento, puso separación entre las aguas que había debajo del firmamento y las aguas que había por encima de éste. Y así fue. Llamó Elohim al firmamento cielos, y atardeció y luego amaneció día segundo. Firmamento. ¿Se acuerdan que era palabra latina? Esto introduce una referencia extemporánea al relato, posiblemente pensando en el muy posterior modelo de Ptolomeo. La palabra hebrea es raquía, que podría traducirse como extensión. ¿Sería mejor hablar del espacio, tal vez del tejido espacio-tiempo? Interesante que la versión original hebrea termina corrigiendo a la Vulgata de San Jerónimo. ¿Y de qué aguas habla? ¿Puede ser plasma las aguas de arriba? En los primeros tiempos del universo es ciertamente una opción. Y luego, galaxias y nubes protoestelares, discos de acreción de protoestrellas. En la imagen, un sistema binario en el que un agujero negro, o estrella de neutrones que para el caso tanto monta, canibaliza a su pobre compañera. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero el agua es un fluido. Plasma y gases también lo son. ¿Y las aguas de abajo? Las aportadas tras el bombardeo intenso tardío de cometas después de la formación de la Tierra y su choque con la protoluna hace unos 4.000 millones de años. Ahora viene un día divertido, el tercero. Dijo Elohim después: reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Elohim llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. Luego dijo Elohim: brote la tierra verdín, hierba germinadora de simiente y árboles frutales generadores de fruto conforme a su especie, en que se contenga su semilla sobre la tierra. Y así fue. Brotó en efecto la tierra verdín, hierba generadora de simiente conforme a su especie, y árboles generadores de fruto en que se contiene su semilla con arreglo a su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y atardeció y luego amaneció, día tercero. En este día pasan tres cosas: la aparición de los continentes, la aparición de la vida y la aparición de las especies vegetales, tanto herbáceas como leñosas. Sobre los mares no deja de ser peculiar que mientras que los pueblos del creciente fértil conocían dos mares, el superior, el Mediterráneo, y el inferior, el Golfo Pérsico, extendido al Índico y al Mar Rojo, la Biblia habla, sin embargo, de la reunión de las aguas en un solo lugar. ¿Se imaginaban que los mares se comunicaban entre sí, aunque Vasco da Gama todavía no hubiera descubierto el Cabo de las Tormentas? ¿O acaso está hablando del único océano, como cuando la Tierra estaba reunida en el continente Pangea? La teoría estándar actual ya la saben: Pangea, tectónica de placas y deriva continental. Sabemos ahora que una vez formados los continentes, esto es, una vez enfriada la superficie de la Tierra, apareció la vida. Investigaciones del siglo XX, dirigidas por el científico Alexander Oparin, héroe de la Unión Soviética, trataron de replicar la aparición de vida, la llamada sopa orgánica, aunque en realidad lo único que consiguieron fue sintetizar algunos aminoácidos. Aún así, démoslo por bueno. Esto localiza el origen de la vida en lagunas sujetas a tormentas eléctricas. Hoy nadie disputa que la vida empezó con microorganismos que evolucionaron al Last Ultimate Common Ancestor, de donde se diferenciaron los organismos procariotas de los eucariotas, esto es, los que están constituidos por células con su ADN, como es nuestro caso. Pues hace más de 3 milenios, este libro dice que la vida se origina a partir de la vida microbiana. Se puede decir más alto, pero no más claro: brote la tierra verdín. Si me permiten, y pensando en nuestra audiencia de pastores analfabetos, ¿cómo les resumirían en una sola frase lo que sabemos hoy en día sobre la aparición de la vida?
Espérense que aún estamos en el día tercero y hay más. Después de los microorganismos, el Génesis dice que aparecieron las plantas herbáceas y luego las leñosas, lo que es correcto. Además, dice también que cada una sea conforme a su especie, lo que me trae a la mente a Linneo y a la evolución. ¿Por qué hace referencia a que contenga simientes y semillas? ¿Leyó Moisés a Mendel? No parece, pero sin duda es un golpe bajo a las diosas de la fecundidad tan populares en la época. Vayamos por el cuarto día, versículos 14 al 19. Dijo Elohim después: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para poner separación entre el día y la noche, y que sirvan de señales para estaciones, días y años. Sean también a modo de lumbreras en el firmamento del cielo para lucir sobre la tierra. Y así fue. Hizo pues Elohim las dos grandes luminares, el luminar mayor como regidor del día y el luminar menor como regidor de la noche, y las estrellas. Elohim los puso en el firmamento celeste para lucir sobre la tierra, para regir el día y la noche y poner separación entre la luz y las tinieblas. Y vio Elohim que estaba bien, y atardeció y luego amaneció, día cuarto. Lo primero que podemos decir es que hay una inconsistencia cronológica. El día cuarto debería estar permutado con el tercero. Primero el sol y luego la vida, ya que suponemos que la fuente de energía que facilitó los primeros microorganismos fue la solar y no la geotérmica, cuando la Tierra estaba aún enfriándose y el Sol se entretenía en alcanzar la densidad y temperatura crítica, unos 10 millones de grados, para iniciar reacciones de fusión en su núcleo. Aún así, no deja de ser interesante que lo que podemos discutirle a este relato de hace miles de años sobre la formación del sistema solar es la cronología relativa entre el inicio de la fusión nuclear solar y el origen de la vida microbiana. ¿Qué más cosas podemos decir de la creación del Sol y de la Luna? Pues lo más obvio, que dan luz y que son seres creados. Esto es, que no son dioses alados, como indican otras mitologías contemporáneas de entonces y de ahora. Aquí tenemos una ánfora con Helios en su carro, y abajo la fachada de un templo mazdeísta en el actual Irán. Les recuerdo que a día de hoy existe ese culto. Ese emblema que parece el del ejército del aire son las alas del dios Mazda con las que recorre el cielo. De nuevo, el verbo utilizado, haya lumbreras, no sugiere necesariamente creación ex novo. Sabemos que el sistema solar es de tercera generación, o sea, usa elementos formados en explosiones de 2 generaciones previas de supernovas. Además, la formación de estrellas aparece a la vez que la del Sol y la Luna, lo que a mí me sugiere que sean procesos similares. Bueno, en realidad lo son, puesto que ahora sabemos que el Sol es una estrella más. No solo hemos desacralizado la fecundidad, también desacralizamos las lumbreras. El Sol y la Luna son entes creados que separan la luz de las tinieblas. Pasemos al quinto día. Dijo Elohim después: pululen las aguas en un pulular de animales vivientes y vuelen los volátiles sobre la tierra, por la superficie del firmamento y de los cielos. Creó pues Elohim los grandes cetáceos y todo animal viviente que bulle de que pululan las aguas, conforme a su especie, y todo volátil alado según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Elohim los bendijo, diciendo: procread y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y atardeció, y luego amaneció, día quinto. Con el paréntesis del cuarto día, este sucede al tercero, el de la aparición de la vida microbiana y vegetal. El medio de vida de estos primeros animales es el agua. Por otra parte, las frases pululen las aguas en un pulular de animales y procread y multiplicaos y henchid las aguas de los mares sugiere una explosión de vida tras la aparición de la vida microbiana. Como sabemos, en el Cámbrico hubo una explosión de vida marina. El párrafo tiene 2 referencias que son temporalmente inexactas. La primera es la referencia a los cetáceos, que son mamíferos y por tanto de aparición muy posterior. La segunda
es la referencia a las aves, que fueron evolución de los reptiles, también muy posteriores. ¿Qué explicación tiene la discordancia? Lo ignoro. Lo único claro es que es una inconsistencia. Entremos en el sexto día. Dividiré las reflexiones en dos partes. La primera sobre la vida terrestre y la segunda sobre la vida humana. Los versículos 24 y 25 dicen: Dijo Elohim después: Produzca la tierra animales vivientes conforme a su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes con arreglo a su especie. Y así fue. Hizo pues Elohim las bestias salvajes conforme a su especie, los ganados con arreglo a su especie y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Es teoría estándar que la vida animal terrestre aparece en el período ordovícico después de la explosión de vida marina en el Cámbrico. En la imagen se apunta la evolución de los primeros animales anfibios. En un proceso evolutivo modifican sus aletas y sistema respiratorio, posiblemente para migrar a otro ecosistema aún sin depredadores. El verbo utilizado aquí es diferente. No es crear, ni hacer, ni pulular, es produzca. No sé a ustedes, pero a mí no me sugiere una creación rígida de especies, sino que se producen usando lo que hay, esto es, especies previas, y con los mecanismos disponibles, esto es, los evolutivos. Por otra parte, en tan solo 2 versículos incluye el término especie hasta 5 veces. ¿Encuentran este párrafo contradictorio con la evolución de las especies? Los versículos 26 al 31 narran la creación del hombre. Entonces dijo Elohim: Hagamos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que dominen en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en los ganados, y en todas las bestias salvajes, y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya. A imagen de Elohim creóle, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo, y díjoles Elohim: Procread y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y dominad en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que bulle sobre la tierra. Dijo también Elohim: He aquí que os doy toda planta seminífera que existe sobre la haz de la tierra entera, y todo árbol que contenga en sí fruto de árbol seminífero, os servirá de alimento. Y a toda bestia salvaje, toda ave del cielo, y todo cuanto serpea sobre la tierra, cuanto encierra en sí espíritu vital, señalo por alimento toda hierba verde. Y así fue. Elohim vio todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y atardeció, y luego amaneció, día sexto. Vemos que Dios crea al hombre. Aparece de nuevo el verbo crear. Mi interpretación para su uso aquí es que el relato del Génesis establece 2 singularidades: la creación del propio universo en el primer día y la creación del hombre en el sexto. Con el hombre, el relato sugiere que existe un salto cualitativo con respecto a otros animales. La interpretación la fundamento en 2 comentarios del párrafo. El primero, cuando dice que el hombre está hecho a imagen de Dios. Otras mitologías usan esa semejanza en sentido antropomorfo, como por ejemplo en la estela de Hammurabi. Tal vez aquí pudiera ser en sentido intelectual o incluso espiritual. En ese caso, la similitud vendría por la inteligencia, por la dimensión espiritual o por ambas. El segundo es que, en mi opinión, proclama inequívocamente al hombre como rey de la creación. Si mi interpretación fuera la correcta, la creación del hombre sería entonces una innovación distintiva, cerrando el ciclo de la propia creación, con independencia de usar para ello un sustrato físico preexistente, sea arcilla o primates. El pasaje hace 2 referencias adicionales: la creación del hombre con 2 sexos, macho y hembra, y el control de la fecundidad, tanto propio, procreación, como sobre plantas y animales. ¿Es este relato reminiscente de la transición de economías cazadoras-recolectoras a la agricultura y ganaderías neolíticas? Con esto
termina el capítulo 1 del Génesis. Para no dejar colgado el relato de los 7 días de la creación, añadiré los versículos 1 al 4 del segundo capítulo. Quedaron pues acabados los cielos, la tierra y todo su cortejo astral. Y habiendo acabado Elohim en el 7º día la obra que había hecho, descansó en ese 7º día de toda la obra hecha. Y bendijo Elohim el día 7º y lo declaró santo, porque en él había descansado de toda la obra que Elohim al operar había creado. Esta es la historia de los cielos y la tierra en su creación. No encuentro una forma más sencilla y menos barroca que la primera frase para dar por concluida la obra de la creación. Lo siguiente que hace es introducir otro segundo biorritmo, el semanal, después del diario, introducido con las narraciones de los 6 días anteriores. ¿Por qué esta obsesión por medir el tiempo? En el ciclo diario ya se sugería el descanso nocturno, ya que por la noche no pasaba nada. En el segundo se hace explícita la necesidad del descanso semanal. La Biblia convierte el descanso en un derecho fundamental del hombre otorgado por el propio Dios. Volvamos con el primer héroe de nuestra historia, ese ser humano que buscaba entender lo que veía a su alrededor y de dónde veníamos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Durante él, los humanos hemos madurado intelectualmente, nos hemos enriquecido con leyendas y hemos adquirido conocimientos y tecnología que nos permite resolver algunas de las incógnitas que nos habíamos planteado hace, digamos, 100.000 años. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos 2 tipos de respuestas, las legendarias y las científicas. Son 2 tipos distintos de conocimiento, y cada una tiene su ámbito propio. Las legendarias se dirigen al corazón, al mundo de las emociones, y terminan creando en el que las acepta una sensación de seguridad y de pertenencia. Las científicas son de otro orden, se dirigen al intelecto y terminan creando en el que las acepta una sensación de tranquilidad al ser capaz de explicar ciertos fenómenos en base a conocimiento contrastado. Son, por consiguiente, explicaciones complementarias. ¿Pero son contradictorias? Obviamente no. Solo alguien muy inmaduro juzgaría la literalidad de un mito de hace milenios con los conocimientos y la tecnología del siglo XXI. Hasta que leemos el primer capítulo del Génesis. En 1936 se estaba empezando a poner orden en el modelo de la física de las partículas fundamentales. Se había descubierto el electrón y el protón, se tenía el modelo del átomo de Bohr y se había descubierto el último ingrediente del núcleo atómico, el neutrón. Como ha pasado muchas veces antes en la ciencia, cuando ya se creía que se sabía todo, con el estudio de los rayos cósmicos se descubre una nueva partícula, el mesón mu, que no había forma de encajar en los modelos existentes. En otras palabras, que lo descabalaba todo. Cuentan que entonces un físico, Isaac Rabí, hizo la pregunta retórica, ¿Who ordered that? ¿Quién ha pedido esto? Como cuando un grupo de amigos se sienta en un bar y el camarero aparece con una cerveza de más. Les acabo de leer uno a uno todos los versículos del primer capítulo del Génesis que se supone que entra en la categoría de mito y por tanto no busca hacer ciencia, sino dar enseñanza moral. Pero según he ido narrando los días de la creación, les he ido haciendo referencias en paralelo a las teorías estándar actuales. Podrán argumentar que las similitudes aguantan porque el Génesis usa un lenguaje poético, sí, claro. Que es poco descriptivo, sí, claro. Que las explicaciones son para pastores analfabetos, sí, claro. Que el objetivo del Génesis es proporcionar un relato legendario y no hacer un paper para el Journal of Physics, sí, claro. Pero no he dicho que el Génesis describa todo en detalle, sino simplemente que no he sido capaz de encontrar ninguna contradicción de relieve con lo que sabemos ahora. ¿Cómo es posible que una leyenda de más de 3 milenios no tenga errores de bulto? Este es para mí el enigma del Génesis, parodiando a Isaac Rabí, Who ordered it?
No sé si recuerdan la película Stargate. En una excavación de principios del siglo XX, sobre el Egipto de los faraones, aparece un círculo de piedras del que se ignora su función. Unas décadas más tarde, el ejército de los Estados Unidos lo investiga y descubre que forma parte de un mecanismo capaz de crear un agujero de gusano y teletransportar hombres y objetos de forma casi instantánea a otro lugar remoto del universo. La pregunta no es cómo ese aparato genera un agujero de gusano, sino qué hacía ese círculo de piedras enterrado con parafernalia de hace más de 3000 años. Les vuelvo a dejar con Miguel Ángel y su recreación del mito de la creación según el Génesis. ¿Es entonces una leyenda extravagante o es un relato verosímil? Yo ya les he dicho lo que sé. Ahora les toca a ustedes interpretarlo como gusten. Estoy a su disposición para cualquier comentario que deseen hacer. Muchas gracias por su paciencia.